Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Realmente para nosotros es un honor tenerle a Lynn Walker, ¿no es cierto? Ella fundó y preside The Inquirer First, que es una organización de periodismo sin fines de lucro que organiza y dirige programas de capacitación profesional para periodistas de América Latina y el Caribe, así como para periodistas estadounidenses que trabajan para organizaciones de medios en español. Fue finalista del premio Pulitzer, cuyos reportajes la han llevado a México, donde ella vivió por casi 16 años, informando cuestiones políticas, económicas y sociales que afectan las relaciones entre Estados Unidos y México. Walker ha continuado viajando a Latinoamérica para trabajar con colegas en nuevas formas de producir informes detallados y ampliar sus audiencias. Ha conducido talleres de periodismo en español en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina y Ecuador. Así que realmente, una vez más, te agradezco, Lynn, la generosidad con tu tiempo, con tu conocimiento. Gracias por acompañarnos esta mañana. Realmente para nosotros es un honor. Y por supuesto mencionar que este programa, estos webinars se realizan con el apoyo del Consulado de la Embajada de los Estados Unidos en Guayaquil. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta mañana. Si tienes algunas palabras que quieras dirigirnos, pues bienvenido. Si no, pues les comento que vamos a hablar esta mañana de credibilidad de la prensa en tiempos de crisis, respondiendo a las campañas de desinformación contra la prensa en una verificación efectiva de los hechos, construyendo relaciones con científicos y encontrando nuevas fuentes en esta pandemia cambiante. Informar sobre la corrupción en el sistema de salud también va a ser un tema que trataremos con Lynn. Unas pocas reglas para que este taller fluya de la mejor forma. Todos los micrófonos, por favor, manténganlos en silencio. Hay una opción de levantar la mano. Creo que todos ya estamos familiarizados con el Zoom, entonces sabemos dónde encontrar esa opción, ¿no es cierto? Y mencionarles también que, bueno, dos incidentes de esta semana que merecen ser mencionados. El uno, por supuesto, nuestra solidaridad y acompañamiento a Gerson Palma, quien sufrió una agresión mientras hacía una cobertura como comunicador de la Universidad de Guayaquil. Y luego otro, mencionarles que ayer en la noche debía realizarse un panel sobre la situación crítica de los medios de comunicación en Ecuador, organizado por una editorial que tiene su sede en la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca, y fuimos atacados, fuimos saboteados por un hackeo un hackeo que impidió la realización de ese evento. En el caso de que tengamos un ataque de esa naturaleza, pues vamos a cerrar inmediatamente la sala, ¿no es cierto? Y generaremos un nuevo link que les estaremos enviando inmediatamente. Así que solamente por tomar precauciones, sabemos que no va a pasar nada, pero es bueno tener siempre preparado una salida de emergencia en caso de una situación de esta naturaleza. Así que bueno, comenzamos. Lynn, te dejo la palabra. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, César, por la invitación, y también quisiera agradecer a Fundamedios por su invitación a participar en este importante evento. Buenos días a todos y todas, y me gustaría enviar un agradecimiento especial a todos ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar sobre la cobertura de COVID-19, un virus impredecible, un virus que se cobra tantas vidas y a la vez salva a otros, un virus de que aún no se sabe mucho. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo textualmente: las noticias falsas se propagan más rápido y más fácilmente que este virus y son igual de peligrosas. Cerrando cita. La información falsa es
y poco confiable sobre este virus se está extendiendo por todo el mundo. El público está envuelta en una tormenta de noticias falsas, remedios caseros sin fundamentos y teorías de conspiración. Es nuestra responsabilidad como periodistas a contar con mucha compasión las historias de los sobrevivientes y de aquellos que han fallecido de una manera que se base en ciencia y medicina. Y al mismo tiempo es respetuoso con pacientes y sus familias. Quiero subrayar que tenemos que siempre basar nuestros reportajes e informes en la ciencia y la medicina. Hoy en día es más importante que nunca hacer este labor periodístico. Tenemos que contar estas historias en una manera convincente y sobre todo tenemos que contarlas con absoluta precisión. Ahora existe una creciente preocupación de que esta información que está circulando, información errónea, está poniendo en riesgo vidas. Con la pandemia avanzando a un ritmo y a un alcance que han abrumado la infraestructura de países enteros, no es sorprendente que las personas en nuestros países se queden luchando con qué creer. En una situación como esta, donde incluso los científicos y los médicos están lidiando con algo que no entienden completamente, nos encontramos en un ambiente de bajo conocimiento. Cuando las personas están desesperadas por información, intenten llenar los vacíos, a veces con conjeturas. Ninguna máscara y ningún distanciamiento social pueden proteger a las personas de la ingestión de información que les puede dañar. Como dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud textualmente, no solo estamos luchando contra una epidemia, estamos luchando contra una infodemia. Esto es el papel que juegan ustedes, los periodistas de investigación, para ayudar a las personas a comprender esta pandemia con hechos, datos verificados y un estricto cumplimiento del periodismo ético. Sin duda, los periodistas de confianza en los periódicos y la radio y la televisión y en línea, periodistas que los ciudadanos han escuchado y leído durante muchos años, son las fuentes más importantes. La epidemia del coronavirus será una de las historias más urgentes, complejas y de rápido desarrollo de este año. Las redacciones que aún no tienen periodistas especializados en salud y ciencia deberían construir rápidamente un equipo interno que se enfoca en este tema y que se conviertan en expertos del mismo. Los periodistas que cubren este tema
aprenden a evaluar la evidencia, descifrar las estadísticas, encontrar expertos confiables y humanizar historias. Voy a compartir algunos consejos para tener en cuenta. Y por favor, agrega sus consejos durante nuestra sesión interactiva de respuestas y preguntas. Necesitamos apoyarnos mutuamente y compartir ideas mientras cubrimos esta crisis de salud pública que todavía está evolucionando. Entonces, quisiera compartir estas ideas y también para que después abrimos un diálogo. La epidemia del coronavirus y pues que ya acabamos de hablar es uno de los temas, si no es el tema más urgente, complejo y de rápido desarrollo de este año. Y entonces, a veces nos cansamos como periodistas de escribir lo que siento como si es repetido una vez tras de otro sobre el tema, pero siguen escribiendo estas historias. Es posible que ya hayas publicado docenas de historias sobre COVID-19, pero a medida que más personas comienzan a prestar atención verdadera a esta epidemia, estás escribiendo para más lectores y entre ellos las personas que no se dieron cuenta de lo importante que era cuando circulaba principalmente en China. Eso significa que están acercando a ti con una comprensión aún menor de la situación que tu audiencia inicial. Es crucial ser claro y minucioso, incluso si te sientas que te estás repitiendo una y otra vez. Es importante, como esta es una historia de ciencia y medicina, a definir los términos de cada historia y tal vez crear un enlace a un glosario. Cuando escuchas muchas conferencias de prensa de estas organizaciones mundiales de la salud o de autoridades estatales, locales, federales, es fácil usar su propio lenguaje. Y también a veces cuando tenemos prisa, pues escribimos exactamente el mismo término que usaron en una conferencia de prensa. Pero la mayoría de las personas realmente no conocen estos términos como transmisión comunitaria, propagación asintomática, por ejemplo. Y entonces es nuestra responsabilidad explicar estos términos porque son importantes. También tenemos que utilizar las redes sociales en una manera efectiva. Twitter no debería ser tu editor que asigna qué historias escribir. Pero si las personas hacen preguntas en las redes sociales, o si tú notas que están confundidos o fascinados con algo, tal vez ahí está el corazón de una historia. Y también, obviamente, tú puedes usar estas redes sociales a compartir tus historias, tu trabajo. La gente quiere información confiable y especialmente en este momento. Y recuerda que tú eres la persona que está proporcionando esta información.
Obviamente tenemos que buscar información sólida de expertos en enfermedades infecciosas y salud pública. Pero también tenemos que mantenernos alerta ante personas que intenten venderse como expertos cuando no lo son. Hemos visto muchos ejemplos de esto últimamente, entonces es otra responsabilidad de nosotros de realmente, pues, entrevistar al entrevistado para estar seguro que realmente son expertos en el tema. Tenemos que evitar desmentir una teoría sin sustento científico. Si aún no ha recibido mucha información, mira, quizá me diría, pero Lynn, yo creo que es de parte de nuestra responsabilidad de desmentir, pero en este caso, la repetición hace que la información errónea se sienta más cierta. Es decir, cuando estamos publicando esta información, aunque es erróneo, estamos subrayando que es erróneo, pues gana más atención. Pero cuando una información errónea se vuelve prominente, tenemos que desmentirla efectivamente. Hemos visto que investigaciones sobre la información errónea han revelado algunas de las mejores prácticas para esto. Y tenemos que ver que esta información falsa no reemplaza información que sea verdadera. Entonces, esto es muy importante. Ustedes saben muy bien que está circulando mucha información errónea y falsa. Y también si está ganando atención, si está apareciendo en muchas partes, tenemos que desmentirla. Pero si es algo que escuchamos que no está ganando atención, mejor ignorarla, evitar hablar de esto y proceder con otras notas y otra información. También tenemos que evitar el balance falso. Ahora tal vez me vas a decir, pero Lynn, yo creo que pues parte de nuestra responsabilidad como periodistas es siempre tener una balanza en la información que estamos presentando. Y eso es 100% cierto. Pero los reportados experimentados en salud, ciencia, medio ambiente, saben que no deben dar el mismo tiempo y espacio a personas, por ejemplo, que son negadoras del cambio climático, para dar otro ejemplo, que damos a pues, expertos que realmente están compartiendo información que está probado por muchos científicos. No es necesario contar algún otro lado del coronavirus cuando el otro lado es ridículo. También tenemos que reconocer temores o incertidumbres para calmarlos. En lugar de decir, no te asustes, menciona que algunas personas están preocupadas y que eso es comprensible, pero esta es una situación nueva y no sabemos cómo terminará. Es válido reconocer estas preocupaciones y temores, pero ahora sí balancear estos sentimientos reales del público con información científica y de médicos, porque esto tiende a calmar pues al público. Tenemos que explicar lo que no sabemos. A veces como periodistas nos gusta escribir en términos de blanco y negro y no mencionar los tonos de gris. Pero realmente en cada nota compleja hay tonos de gris, hay cosas que no entendemos, que no podemos explicar, que no tenemos la información y es válido.
a mencionar esto en nuestra nota. Yo creo que da más credibilidad con nuestras audiencias de decir, todavía no se sabe lo siguiente, que tratar de escribir como si todo se sabe. Y más con coronavirus, porque sabemos muy bien que hay muchas cosas que no se saben todavía. Tenemos que tener cuidado con señalar a los como población en riesgo. Es cierto que las personas con condiciones médicas existentes parecen ser más propensas a tener complicaciones graves por COVID-19. Pero muchas de las personas en nuestras audiencias sí tienen condiciones existentes o seres queridos que sí lo tienen. Y entonces no queremos estigmatizarlos, ponerlos en una categoría diferente, porque realmente todos estamos en riesgo y nada más tenemos que hablar sobre las condiciones que podrían ser complicaciones para esta enfermedad. Siempre tenemos que buscar oportunidades para hablar con virólogos, epidemiólogos, enfermeras, funcionarios de salud pública, fabricantes de vacuna y todo lo demás que están trabajando en el ámbito de este virus. Como ustedes saben, pero quizá como algunos de la audiencia no aprecian, la ciencia es un proceso y lo hacen personas reales. Entonces es muy interesante también hablar con estas personas reales detrás de la ciencia y de la medicina, porque sus historias son muy interesantes y nos dicen cosas que nunca imaginamos. Ahora, hablando de estos expertos, virólogos, epidemiólogos y lo demás, los expertos en la enfermedad no son fáciles de encontrar. Como decimos, el virus es desconocido y impredecible y no hay suficientes investigadores o médicos especializados en COVID-19. Al elegir expertos, les invito a considerar 5 sugerencias de un profesor de epidemiólogo de la Facultad de la Salud Pública en la Universidad de Harvard. Su primera sugerencia es que debamos de elegir nuestros expertos con cuidado. Recibir un premio Nobel no convierte a alguien en una autoridad en todos los temas científicos. Tampoco tener un doctorado o enseñar en una prestigiosa escuela de medicina. El otro día yo escuché una entrevista en radio con una doctora que es viróloga y alguien le preguntó una pregunta sobre respuesta a COVID-19 y ella dijo, mira, no soy médico. Entonces no soy la persona indicada a contestar esa pregunta. Pero lo que te puedo decir de mi experiencia es lo siguiente. Eso me pareció excelente. Ella dice, no soy médico y esto no es mi área de especialidad. Pero eso es lo que te puedo decir que yo sí sé. Entonces, esto es lo que estamos buscando y este tipo de franqueza y diálogo con los expertos. También tenemos que distinguir lo que se sabe que es la verdad de lo que se piensa es la verdad y lo que es especulación y opinión.
hoy en día hay una mezcla de estos temas de opinión, especulación y lo que es la verdad, entonces tenemos que tener aún más cuidado. También tenemos que tener cuidado al citar hallazgos de trabajos académicos no publicados. Ustedes saben que el protocolo es que cuando pues un grupo de científicos tienen un descubrimiento, ellos escriben su informe y lo mandan, lo envían a sus colegas, otros que no están involucrados en su proyecto, para una revisión independiente. Esto es la revisión que estamos buscando, se llama en inglés peer review, una revisión por sus propios colegas, expertos también en el tema. Y entonces, siempre la pregunta es si su documento ha sido sujeto a peer review. Y lo que pasa con COVID-19 es que hay tanta información que está saliendo tan rápido, estoy hablando de científico, que no ha pasado mucho de esta información por esta revisión independiente de colegas de ciencia y medicina. Entonces tenemos que cuidar mucho cómo manejamos esta información. El peer review es cómo está comprobado. Y antes de que está comprobado, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta información. También podemos pedir ayuda a los académicos para evaluar el interés periodístico de nuevas teorías y afirmaciones. Para evitar que se propaga información errónea, las organizaciones de medios deben también, eso es la organización, los medios deben de verificar la información en las columnas de opinión antes de publicarlas. Ahora, a veces no hablamos de eso porque somos periodistas, no escribimos columnas de opinión, pero ustedes saben que aparecen en los medios y también tiene que pasar por un filtro igual, un filtro periodístico. También es valioso, mi experiencia es que es valioso leer el trabajo de los periodistas que cubren bien los temas de ciencia. Eso me ha ayudado mucho cuando leo un buen trabajo hecho por un colega. Yo digo, hoy es como si pues prende una luz y yo digo, uy, yo podría la próxima vez aplicar algunas de estas técnicas que usó mi colega en esta nota. Entonces, es muy valioso. Ahora, hay muchas fuentes a las que los periodistas pueden acceder. Y lo que voy a hacer es que les voy a indicar en un slide, una lámina, algunas fuentes que yo he encontrado que yo creo que son muy valiosos para nuestras notas sobre COVID. Ahora, voy a ver si puedo abrir, me parece que sí, ustedes que me tengan paciencia y vamos a intentar esto. Esto es chequeado.com sobre coronavirus. Ahora, esto para mí es excelente. Mira, podemos ir al país. Todos o un país en particular como Ecuador. Aquí tiene el país, el título, calificación. Por ejemplo, aquí dice el coronavirus se esparza en las ciudades de Ecuador. Falseta. Ahora dice, ingrese la descripción, fecha de chequeo, un link, y entonces tiene todo tipo de nota, desinformación viral. ¿Cuál es el origen de esto? Pues en este caso, Facebook.
fecha, detección, desinformación. Mira, tiene muy específico cuenta de Facebook, mira, La Plena. Y entonces, esto me parece excelentísimo. Y mira, aquí dice las mentiras sobre el COVID-19 en Ecuador, calificación falseta, recopilación de las mentiras que circulan sobre el coronavirus en Ecuador. Y entonces, ustedes pueden pasar, pues obviamente estamos hablando de Ecuador, pero a Brasil, ahí están, a Uruguay. Esto es una fuente excelentísimo y se los puedo recomendar. Voy a cerrar, a ver. Ok. Otro es un relevador de mitos de la Organización Mundial de la Salud. A ver si me abre. Sí, ahorita va a abrir. Mira, esto es en español. Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Hay una cantidad de preguntas sobre poner mascarilla, hacer ejercicio físico, pueden los zapatos propagar el virus. Hay una cantidad de información. Esta es una fuente confiable. Las moscas domésticas nos transmiten la COVID-19. Entonces, les puedo recomendar este sitio también. El frío de la 9 no puede matar el nuevo coronavirus. Mira, entonces, esto es otro que ustedes pueden consultar para información, pues, creíble y con quien pueden confiar. Ahora, a lo mejor ustedes han visto este mapa del mundial de COVID. A mí me parece muy interesante, es actual. También es parte de lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Excelentísimo. Mira, en todo el mundo ustedes pueden encontrar información. Ahí está Ecuador, ahí está Argentina, Brasil, los Estados Unidos, todos los países. Y entonces mira, esto aquí ponen, esto es actualizado pues a las 11:06 de la mañana, el 24 de julio. Excelente. Y entonces, pues les recomiendo mucho este mapa. Otra vez, eso es un base de datos para COVID-19 que me parece muy interesante, que pueden ingresar. Requiere un registro, pero hasta que yo sepa, no hay un costo. Y entonces, mira, COVID-19 evidencia, COVID-19 noticias, y buscar en español o inglés. Y entonces, esto es otra fuente excelente. Y expliquen lo que hacen aquí. Y entonces, son fuentes que realmente no teníamos antes y son excelentísimos. Ahora, hay otro que se llama lupa colectiva. Hasta que yo sepa, no han arrancado este proyecto, pero es un proyecto que sale de Perú, del sitio en línea Salud con Lupa. Nuestra colega Fabiola Torres arrancó Salud con Lupa y ya están lanzando lupa colectiva, en donde también van a hacer verificación de información relacionado a salud. Entonces siguen checando por lupa colectiva también. Ahora, hay otros
que yo nombro fuentes oficiales, pues eso es el sitio principal de la Organización Mundial de la Salud, que siempre es muy valioso a checar aquí. Ellos publican en pues español, inglés, francés, entonces bueno, es muy accesible y siempre valioso a checar información en este sitio. También voy a ver, UNESCO tiene su sitio de web. UNESCO, por supuesto, está pues reportando sobre COVID-19. Mira, COVID-19 respuesta. También ellos publican su sitio en español. Entonces, es interesante a checar aquí, a ver qué información tiene. Por supuesto, PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, es muy valioso. Dice que no puedo conectar. Bueno, si no puedo, no puedo. Está bien. Pero esto también ustedes pueden revisar su sitio de web de Organización Panamericana de la Salud. También en los Estados Unidos tenemos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Igual ellos están haciendo pues nueva información cada ratito. Esto es su función, no solamente principal ahorita sobre COVID-19, es casi lo único que están haciendo. Y entonces ustedes también pueden checar, ellos publican su sitio en español y entonces es otro pues sitio, otra fuente muy confiable y excelente. También la CEPAL, yo quisiera mostrarle este documento. CEPAL tiene mucha información también sobre el COVID-19. Esta es una publicación que hizo CEPAL, a ver si me muestro, está buscando ahorita. Y ellos están haciendo informes sobre la COVID-19 y América Latina. Mire, este es un documento. Las restricciones a la exportación de productos médicos dificultan los esfuerzos para contener la enfermedad por COVID-19 en América Latina y el Caribe. Entonces, ustedes pueden descargar su publicación. Yo lo revisé rápidamente. Es muy, muy completo. Tiene muchos datos de interés. Es una mirada regional, que es lo que hace CEPAL. Entonces, les puedo recomendar. Esto es uno. Estoy segura que tiene muchos más documentos e informes al respecto a COVID-19. Entonces, les recomiendo este sitio. Hay otras fuentes también, seguramente ustedes lo conocen, pero quisiera mencionar. Google Scholar, a buscar pues académicos, información al respecto. Google Books, también portales de datos abiertos, libros de referencia. Y también es valioso encontrar a alguien que está interesado en el tema que uno está investigando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo encuentro a una de estas personas, se anima con lo que estoy haciendo como periodista, se anima al tema y muchas veces me han dado buenas informaciones, pero no solamente ideas y lo que pues sabe con quién debes de hablar y todo esto, lo que yo he escuchado y todo esto. Entonces surgen buenas ideas y a veces diferentes con este tipo de personas. Entonces, especialmente ahorita, lo que me cruza por la mente son científicos que quizá no están directamente involucrados en COVID-19, las investigaciones y todo, pero obviamente están hablando con colegas, escuchan cosas interesantes y pueden aportar ideas y sugerencias que son muy valiosos. Entonces, vale la pena hablar con estos tipos de personas. Ahora, me gustaría preguntar a ustedes si tienen preguntas y en este caso, Paola nos va a ayudar
y decirme cuáles preguntas o comentarios tendrán ustedes. Lynn, ¿cómo estás? No tenemos preguntas en el chat, entonces les animamos a los participantes que están en la sala. Si es que tienen preguntas, pueden alzar la mano. Veo que no tengo Hola. Leonidas, ¿cómo Sí, estás? ¿cómo Leonidas están? Castro va a Buenas, participar. buen día. ¿Cómo está, Lynn? Qué gusto verla después de algún tiempo. Y saludos a todos, cordiales a los colegas Ay, mucho en línea. gusto. ¿Cómo Gracias. está, Lynn? Muy bien. Yo quería consultarle. Hay fuentes referenciales de la Organización Mundial de la Salud, justamente que son el organismo oficial para consultas todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia. Pero también se ha indicado de que luego de ese episodio donde se habló de que hubo cierto ocultamiento de información cuando surge esta pandemia en diciembre del año pasado, y recién se lo conoce a inicios de este año, quedó la duda de que si toda esa información es posiblemente verificable, todo lo que publica o pone la Organización Mundial de la Salud, y quedan esas dudas porque incluso sabemos la situación por ejemplo, de Estados Unidos, que ha cuestionado mucho el trabajo de la OMS. Nosotros como periodistas sabemos que es el organismo referente mundial de la salud, pero también queda esa duda de que si todo aquello que está allí es posiblemente verificable o puede ser también motivo de dudas, de inquietudes. Bueno, yo comprendo tu pregunta y realmente es válida y preocupante a la vez. Sí hay una controversia alrededor de la Organización Mundial de la Salud y eso es mi opinión muy personal y entonces ustedes lo tomen en este contexto. Sí, hay controversia en el momento cuando soltaron información sobre el virus, también el papel de China y cuando realmente China, el gobierno sabía de este virus, la fecha y la hora cuando revela la existencia de este virus por parte de China es el 31 de diciembre en la tarde de noche, cuando sabemos en todo el mundo la gente está pues Fin de festejándose, año. ¿no? Sí, es fin de año y esto no es exclusivo de un país a otro, todos están pues en sus celebraciones y muy irónico que sale la información en este momento de esta fecha, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que no hay mucha duda sobre la información científica y médica que la organización está compartiendo. Es decir, si había si estaban involucrados con China en alguna forma, la gente lo ve un poco distinto que la información sobre el virus en sí y sobre medidas y sobre pues la prevalencia. Esto yo no he escuchado que está cuestionado. Lo que yo he escuchado que es cuestionado es la participación de China en la organización, pues cuando revelaron la información sobre el virus, pero desde allí, sobre el asunto científico, la información científica, no he escuchado mucha controversia. No sé si eso contesta tu pregunta. Gracias, gracias. Sí. Gracias, Leonidas, por tu pregunta. No sé si alguien más en la sala se anima a Buen día. Buen día, por favor, ¿nos ayudas con tu nombre? Cómo no, Juan Manuel Yepes, un saludo a todos. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, gracias. No lo veo en la cámara. Qué gusto poder estar con ustedes y aprender cada día más sobre el manejo de información sobre esta enfermedad. Y un saludo a Lynn también. Más allá de una pregunta, pienso que quería hacer una reflexión con respecto al tratamiento
de los temas sobre el coronavirus, en vista de que la mayoría de datos, como bien apuntaba Lynn, son científicos y tienen que obviamente estar apegados a esa rigurosidad. Pero de todas maneras siento que el lector o las audiencias están como muy confundidas y hay historias que, por más importantes que sean, la comprensión es sumamente difícil, ¿no? Por los términos que se usan, etcétera. Entonces, creo que es muy necesario que sin alejarse de la exactitud, de la precisión en el tratamiento de estos temas, sí hay que hacer algo muy, que sea muy didáctico y que llame la atención de las audiencias, que no los aburra, que no los confunda y que no los mande al diccionario también, ¿no? A ver de qué se trata el tema. Creo que sí es muy importante el tratamiento de esto, de este tema, pero con muchas ayudas, ¿no? Con cuadros, con videos, con realizar inclusive infografías que la gente pueda entender y pueda relacionarse mejor con esto. Y buscar también ejes diferentes. Nosotros hicimos un trabajo un poco, bueno, bastante interesante a estas alturas, y era determinar con respecto a la emergencia en Quito, cuál era la reacción que tenía un enfermo o una persona contagiada de coronavirus en una reunión, de una fiesta, por ejemplo. Y gracias a los especialistas nos decían que una sola persona podía contagiar a 50 más. Una sola persona. Entonces insistimos en eso para que impacte esta información al lector y trate de entenderla y además trate de apropiarse de esto, ¿no? Entonces, eh, eso era simplemente una reflexión de tratar de buscarle los ejes y que la gente entienda y quiera relacionarse más con el tema. Y pues nada, todos gracias y un abrazo a la distancia. Gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas Tengo gracias yo por... dos preguntas, Lynn. Sí. Te las voy a leer. Es de Ana Gabriela Oquendo. Ella nos dice, psicólogos y psiquiatras han recomendado a la gente no ver noticias en exceso por la ansiedad y estrés que pueden generar ese exceso de información. ¿Qué pueden hacer los medios para mantener la conexión con la audiencia? Ah, bueno, esa es una buena pregunta y estoy de acuerdo con la primera parte. Uno puede sentarse frente de la tele todo el día y escuchar, pues la noticia, más muertos y no sé qué, esto está pasando y pues realmente puede afectar a uno, ¿no? Y entonces, sí, es nuestra responsabilidad diferenciarnos y creer, construir una audiencia que nos busca para información. Y esto viene de tiempo, de nuestra forma de contar la historia, de experiencia y con una relación con la audiencia que estamos construyendo con tiempo. Eh, Mira, yo era periodista, como César mencionó, por casi 40 años y con tiempo yo tenía una audiencia que me dice a mí que me buscaba porque les gustó tal vez la forma en que yo contaba la historia, los temas que yo busqué, pero eso es lo que tenemos que hacer, establecernos como realmente pues periodistas con experiencia, con credibilidad, con un estilo y técnica para escribir, como bien dice Juan, cosas muy complejas realmente, pero en una forma accesible y humano. Siempre tenemos que recordar, y no hay una historia más humana que COVID-19. Entonces, no podemos olvidar este aspecto humano. Y ahora, hoy en día tenemos redes sociales para promover nuestro trabajo. Y entonces, cuando pues publicamos una buena nota o lo ponemos en radio, televisión o en línea, en nuestro sitio en línea, ahora podemos
publicarlo en otra forma, ¿no? En redes o Twitter, en Facebook, para que la gente, quizá que no nos conocen o se olvidó a buscarnos, pueden encontrarnos. Entonces, yo creo que esos son herramientas muy poderosos. Y yo sé que ustedes saben de Twitter y Facebook, pero mi propia experiencia es que yo he podido alcanzar personas que nunca me imaginé que iba yo a poder hacer con estas redes sociales. Entonces, estas son recomendaciones. Muchas gracias, Lynn. Tengo otra pregunta de Elba Fiallo. Elba Fiallo es de Diario La Prensa en Chimborazo. Como periodistas, ¿cómo se puede informar la realidad y a la vez ir dando soluciones? Sí, periodismo de soluciones también es una técnica muy buena y pues obviamente en el corazón de esta nota COVID-19 lamentablemente todavía no tenemos soluciones, pero como enfrentar COVID-19 como pues personas, grupos de personas, comunidades están enfrentando COVID-19, por ejemplo, enfrentando estos sentimientos de aislamiento y pues frustración, desesperación, vamos a decirlo, muchos sienten esto ahorita. Entonces, ahí hay soluciones que algunos grupos han encontrado y si podemos encontrar estos grupos de personas o una persona sola que está haciendo algo, pues esto es muy relevadora y pues levanta el ánimo de la audiencia y dice algo sobre el carácter del ser humano. A veces yo he escuchado historias de niños que están haciendo algo, que quieren ayudar a la gente, quieren apoyar en alguna forma y de su propio corazón, mientras viene una idea, obviamente tienen el apoyo de sus padres y hacen algo. Eso es muy bonito. Y es muy bonito compartir este tipo de historia también, paralelo a las historias científicos y médicos. Gracias, Lynn. Por el momento no tenemos más preguntas. Ok, muchas gracias por estas preguntas. Y yo quisiera seguir con pues una pregunta para ustedes. Mira, hablando precisamente sobre estos temas que estamos discutiendo ahorita, para muchas personas los científicos son extraños o simplemente desconocidos. Me interesa saber de ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen y pueden nombrar un científico vivo? No hay una pregunta más fácil, Lynn. Bueno, eso más o menos es la respuesta que recibimos muchas veces, que la gente dice, un científico vivo, y a veces nombramos Jane Goodall, la famosa que trabajó en África, ¿no? Para National Geographic, o pues de este nivel de científico, pero esto realmente es lo que enfrentan nuestro público. Pues no conocen científicos, no conocen médicos que van a decir, sí, yo voy a mi médico y le voy a decir su nombre, pero científicos, investigadores, pues no conocen. Y eso es cierto, la mayoría de personas en nuestros países no pueden nombrar a un científico. En las encuestas, las personas han dicho que no entienden lo que hacen los científicos en su trabajo. No entienden lo que hacen los científicos en su trabajo. Sin lugar a dudas, es un factor que puede contribuir a la gran brecha que existe entre lo que piensan científicos y lo que el público cree. Y entonces, esto es nuestro trabajo, a cerrar esta brecha entre lo que piensan y lo que descubren los científicos y lo que cree el público.
yo quisiera también compartir otros pues, enlaces con posibles fuentes, expertos científicos y académicos que pueden darnos información creíble sobre COVID-19. Hay un sitio que se llama ProfNet y es un network de profesores, una red de profesores. Y ustedes como periodistas pueden ir a ProfNet en español. Entonces, tienen fuentes en español que quieren hablar con periodistas. Son científicos, son investigadores, son académicos. Mira, aquí abajo dice en inglés, sign up as a journalist, inscribe como periodista. Si uno es periodista, no cobran. Este ProfNet gana su dinero cobrando pues los que pues venden sus servicios como ponente en grandes convenciones y conferencias, etcétera, etcétera. Pero para nosotros como periodistas, no cobre. Entonces, les recomiendo mucho cuando uno, voy a ver si puedo pasar a esto, pueden crear una cuenta. Mira, preguntan en cuál país está uno y en otro pantalla le pregunta cuál es el tema que usted está investigando, que usted está reportando y responden con posibles fuentes. A veces mandan como 3. Bueno, podría hablar con este o este o este. Y supuestamente estos son personas, expertos, investigadores científicos que ya están disponibles a recibir un mensaje de periodistas para una plática. Y obviamente hoy en día, gracias a estas herramientas como Zoom que estamos usando ahorita, es mucho más fácil hacer una entrevista en otro país. No tenemos que limitarnos a expertos en nuestro país. Entonces, pues es muy valioso este servicio. Y entonces les recomiendo mucho ProfNet. Otro es Centro Internacional para Periodistas. Déjenme ver si me deja entrar. Aquí también ustedes pueden entrar. Aquí dice que es una red para unir a periodistas, fact-checkers y especialistas en todas partes del mundo como respuesta a la pandemia. Excelente. Entonces, esto es otra herramienta que es muy bueno para nosotros, especialmente ahora en esta cobertura de COVID-19. Pero en todo caso, estos son buenos fuentes y redes que podemos consultar. Y entonces, a veces podemos también, a veces los periodistas suelen citar a los médicos en lugar de las enfermeras como fuentes expertas, incluso cuando la experiencia y conocimiento de las enfermeras es más relevante, especialmente con el control de enfermedades infecciosas. Las enfermeras pueden ofrecer información crítica y con una diferente perspectiva. Y entonces yo quisiera comentar esto antes de enseñarles este otro sitio, porque hay un Consejo Internacional de Enfermeras. Y también pues, se publica obviamente en español y pueden pues, encontrar fuentes aquí también. Estaba yo buscando, no recuerdo en cuál página en este sitio, y encontré una enfermera, por ejemplo, que representa Ecuador. Y yo dije, wow, entonces, si uno podría encontrar esta enfermera, ella podría poner uno en contacto con muchas más enfermeras y pues podría abrir una fuente muy importante. Y las enfermeras están pues,
en la primera línea de esta enfermedad, y si no hablamos con ellos, estamos perdiendo una oportunidad. Entonces yo quisiera mencionar este sitio también, que para mí es muy interesante. Hay otro asunto que ustedes saben muy bien, es que muchos de los científicos no quieren hablar con periodistas porque temen que los periodistas no entienden la información, especialmente información científica compleja, y los científicos temen que pueden ser citados erróneamente. Al mismo tiempo, algunos periodistas no quieren entrevistar a científicos porque les preocupa realizar una entrevista sobre un tema desconocido y mucho más un tema con muchos términos a que no estamos acostumbrados. Como periodistas tenemos que cerrar esta brecha y primero tenemos que convencer a los científicos que revisaremos cuidadosamente todo el material antes de publicarlo para asegurarnos que sea correcto. También tenemos que prepararnos para la entrevista, leyendo sobre el tema y teniendo preguntas profundas en lugar de preguntas superficiales. A veces también les voy a decir honestamente, los científicos se fastidian con nosotros. Algunos de nosotros dicen, no, pero no me preguntó nada que realmente fue profundo y me dio la impresión que no saben nada del tema. Si los científicos piensan que no sabemos nada del tema, a lo mejor nos van a dar avionazos, no nos van a hablar mucho. Si tenemos suerte, pues uno pues toma el tiempo y paciencia a hablar con nosotros. Pero hoy en día, estos expertos están tan presionados con pues todo que tiene que hacer alrededor de COVID-19 que yo sé que no tienen mucha paciencia. Me imagino que no. Entonces tenemos que prepararnos para indicar luego en una entrevista que sí sabemos del tema y vamos directamente al grano. No hay nada malo, mientras que estamos en la entrevista, a decir a los científicos que no entendemos su explicación y luego pedirlos que lo expliquen nuevamente en términos que no solamente podemos entender nosotros, pero a veces yo digo, ¿me podría explicar en una forma que yo podría explicar a mi madre o a mi padre? Y eso es decir en otra forma, en términos accesibles, porque ni el científico ni nosotros queremos equivocarnos en lo que estamos publicando. Eso sería lo peor. Y entonces, por favor, si usted podría explicarlo en otros términos, para llegar a una audiencia masiva con diferentes niveles de conocimiento. Y muchas veces, la mayoría de veces, los científicos aprecian este comentario por nuestra parte y lo hacen otra vez en otros términos. También no hay nada malo en llamar al científico una vez que la historia ya está escrito, pero antes de publicarlo para reconfirmar los datos y los hechos. Hasta yo aprovecho en una entrevista con un científico, si me podría dar su número de celular. Yo le digo, mira, no voy a abusar de este número de teléfono, pero si estoy en deadline y mi editor dice que tiene una pregunta sobre lo que yo he escrito, no tengo la respuesta, me gustaría llamar a usted para revisar esta parte otra vez, porque de nadie sirve, ni de usted ni de mí, si publicamos algo erróneo. Y siempre dicen, no queremos publicar algo erróneo. Y entonces, si usted me permite, la mayoría de casos, 95% de las veces dicen que sí. Llámame, por favor. Sin embargo, si el científico dice, quiero leer su nota antes de publicarlo,
ahí la respuesta tiene que ser no, porque solamente los editores, ellos son los únicos que leen nuestra nota antes de publicarlo. Pero otra vez es una oportunidad de asegurar al científico, mira, si tengo una duda, le voy a llamar, le voy a leer el párrafo donde tengo duda para que usted lo escuche y me dice. Pero obviamente no queremos darle, y no podemos, simplemente no podemos darle la oportunidad de revisar y cambiar nuestra nota. También necesitamos encontrar rostros humanos, visitar hogares y lugares de trabajo y hacer a veces preguntas incómodas a las personas sobre nuestras historias. Pero también tenemos que recordar que en un brote global como este, las víctimas, y ni me gusta usar la palabra víctima, los pacientes están traumatizados y sus familias también. Es posible que no quieren ser identificados ni hablar sobre infecciones. Incluso nombrar dónde viven estos pacientes y sus familias pueden propagar el pánico en la comunidad, dejando a la familia del paciente aún más insegura. Entonces, tengo algunas sugerencias en cómo tratar a estas personas que han sufrido de COVID-19 o sus familias que han sufrido con ellos en esta epidemia. Una de las sugerencias es siempre, y lo hacemos, yo sé, tratar a los pacientes de COVID-19 con dignidad. Deja que te inviten a su historia. Entonces, dale el tiempo a decir su historia en su forma. Y estoy segura que van a decir mucho más que ustedes estaban esperando. Permiten que los pacientes de COVID dicten el momento y el lugar para las entrevistas. Eso les va a hacer sentir más cómodos, porque yo sé que muchos no van a querer realmente hablar sobre el tema, entonces ellos tienen que, en una forma, dictar o decidir cuándo y cómo y dónde. Hay que ser transparente con ellos. Hay que discutir en el principio de la entrevista cómo se va a identificar a la persona en la historia. Esto es sumamente importante. Podemos usar su nombre completo, solamente su primer nombre. A veces dicen que no quieren que publiquen su nombre. Y yo abro en una forma, pues, a decirle, mira, voy a usar su nombre completo. O, ¿cuál es su nombre completo? Y con esto, muchas veces, ellos empiezan a decir, mira, no quiero que usted use mi nombre completo, nada más mi primer nombre, por favor. Y entonces, esto tenemos que discutir antes para que esté claro y para que la persona que vamos a entrevistar se sienta más cómodo con nosotros. Tenemos que poner a la humanidad antes que la historia. Tenemos que dar prioridad al bienestar, del paciente primero. En este caso, la historia es en segundo lugar. No te sorprendas a ellos con las preguntas más difíciles primero. Si tenemos preguntas difíciles, tenemos que esperar hasta que ya estamos agarrando confianza en la entrevista para, pues, abrir los temas más difíciles. Y también tenemos que escuchar. Estas personas tienen mucho en su corazón, en su mente, tienen muchas cosas a contar.
pero tenemos que escucharlos, callarnos para darle tiempo a exponer estos pensamientos y sentimientos y para poder tener una entrevista amplia. Y entonces quiero terminar esta parte de la sesión recordándoles que entre todas estas sugerencias, ustedes también tienen que cuidarse. Ustedes están en la primera línea, igual que muchos trabajadores. Y entonces, mientras que están haciendo este tipo de entrevista, hay que también cuidarse mucho por sí mismo y por su familia. Ahora, me gustaría preguntar a ustedes si tienen preguntas o comentarios al respecto. Lynn, tengo una pregunta de nuestro amigo Eduardo Albán. Eduardo, buen día. ¿Qué papel juega el periodismo científico como especialidad para evitar posibles errores en la publicación de contenidos, Lynn? Pues este tipo de periodismo juega un papel sumamente importante y eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo. En este momento, más que nunca, el público nos está buscando. Hay una hambre para información y usted sabe muy bien que hay todo tipo de información circulando. Yo pongo información entre comillas porque a veces no es información creíble. Y es nuestro papel y es sumamente importante que estamos pues frente del público siempre con información creíble, al momento y verificada. Ok, no sé si alguien más de los participantes tiene alguna pregunta o comentario. No, mi querida Lynn. Ok, muchas gracias. Entonces, durante este taller también yo quiero hablar sobre otra pandemia. Hay un experto que ha dicho que la corrupción es una pandemia ignorada. Eso es lo que dijo la doctora Patricia García, ex ministra de Salud en Perú. Ella dijo que la corrupción es un secreto abierto, conocido en todo este mundo, que es sistémico y que se está extendiendo. Es importante que hablamos hoy también sobre este tema. Según Transparencia Internacional, más de 2/3 de los países se consideran endémicamente corruptos. Piensa en esto por un momento. Aunque la percepción de corrupción en el sector de salud varía de un país a otro, en general el sector se ve muy negativamente. Entonces, yo quisiera enfocar en corrupción en el sector de salud. La corrupción afecta a los pobres y más vulnerables, y la corrupción en el sector de la salud es más peligrosa que en cualquier otro sector, porque es literalmente mortal. La corrupción viola los derechos de las personas y las comunidades. Cuando la corrupción se relaciona con la salud, los sistemas de salud, las personas y los resultados de salud se ven profundamente afectados. Se estima que cada año la corrupción cobre la vida de al menos 1,000
bueno, perdón, déjeme decirlo bien, 140,000 niños alrededor del mundo. Empeora la resistencia a los antimicrobianos y socava todos nuestros esfuerzos para controlar las enfermedades. Así dijo la doctora Patricia García, ex ministra de Salud en Perú. Otra persona importante, la señora Delia Pereira, quien es presidenta de la Mesa Directiva de Transparencia Internacional, dijo que la situación en América Latina no fue la mejor para enfrentar este tipo de crisis, es decir, crisis de COVID-19, porque en emergencias el riesgo de corrupción aumentó y se incrementó notablemente. En este tipo de emergencia, dice la presidenta de la mesa directiva, tenemos una combinación de dos factores que hace que la situación sea mucho más difícil. Primero, dice la presidenta de Transparencia Internacional, primero tenemos la emergencia como tal, que autorizó la excusa para los procedimientos de emergencia, la falta de controles, también una demanda del público de respuestas efectivas y rápidas de los gobiernos y menos atención a la corrupción, la responsabilidad o la transparencia en estos tiempos de COVID-19. Por el otro lado, dice la presidenta de Transparencia Internacional, por el otro lado, la emergencia tiene que ver, esta emergencia de COVID-19 tiene que ver con el sector de la salud. El sector de la salud es uno de los sectores más propensos en la política pública a la corrupción en tiempos normales. El Grupo de Transparencia Internacional sobre Salud y Corrupción estima que más que 500,000 millones de dólares al año se pierden por la corrupción normalmente en el sector de la salud pública, la medicina, los suministros, etc. Imaginen, dice la presidenta, la combinación de urgencia más el sector de la salud. Esta combinación presenta un panorama muy complicado. Entonces, ¿cómo informamos sobre esta pandemia de corrupción? Hay organizaciones internacionales que pueden ser fuentes y también que tienen expertos con quien podemos hablar. Por ejemplo, y yo quiero poner otro slide para enseñarles algunas de estas fuentes. Bueno, primero yo empiezo con pues el documento publicado por la doctora Patricia García, exministra de Salud. Esto es en PDF. Ella publicó esto para que vean en The Lancet, una de las publicaciones médicas más prestigiosas en los Estados Unidos, pero que circula pues en una forma global. Aquí ella no estaba diciendo a una persona o dos, aquí publica sus comentarios, sus observaciones, es excelente, es muy amplia lo que ella está comentando en este documento, lo recomiendo muchísimo. Ahora, en términos de otras fuentes,
hay un centro para justicia internacional en los Estados Unidos. Yo creo que su sede, su casa matriz está en los Estados Unidos. Se llama Vance Center for International Justice. Y otra vez déjeme revisar y voy a abrir aquí. Ellos hicieron, aquí dice Cyrus Vance Center for International Justice. Ellos publicaron un documento que es muy importante. Eso fue apenas en el mes de mayo. Publicaron este documento, Corrupción en tiempos de COVID-19. Una perspectiva regional sobre contrataciones públicas. Les recomiendo muchísimo este documento que se puede abrir. Mira, aquí en este clic se abre todo el documento y lee el reporte en español. Y entonces les recomiendo mucho este documento. Excelente. Y también ellos tienen un consejo de abogados. Déjenme ver porque les voy a leer. Ok, en su total, un consejo de abogados, derechos civiles y económicos. Y este consejo tiene pues una iniciativa que se llama la Iniciativa Anticorrupción. Voy a cerrar este documento y voy a abrir aquí. Déjeme Ok, aquí están sus abogados. Ellos están por todas partes del mundo. Y revisando cuidadosamente toda esta información, aquí está su iniciativa anticorrupción. Aquí hace un clic y uno puede ver sus iniciativas con detalle para responder a retos, a derechos civiles y económicos en América Latina. Cuando estaba yo revisando todo este documento, encontré un abogado, déjeme ver su nombre, de Ecuador, que está, aquí lo tengo, que está como parte de este consejo de abogados. Y quisiera mencionar su nombre a ustedes. Uno de los miembros del consejo en Ecuador es el licenciado Hernán Pérez Luz. Se escribe L-O-O-S-E. Y entonces, este tipo de documentos, si uno toma un poco de tiempo a revisar, podemos encontrar buenísimos fuentes. Y entonces, para mí sería interesante a ver si este licenciado podría prestar un poco de su tiempo para hablar sobre el tema. Ahora, yo quisiera también enseñarles el sitio de Transparency International, Transparencia Internacional, porque mira, lo que hacemos, los países donde operan, esto siempre es una buenísima fuente. Dice que trabajan en más que 100 países y entonces esto es también una fuente buenísima. Yo quisiera también comentarles y compartir con ustedes lo que dijo este Consejo de Abogados sobre corrupción en el sector de la salud en América Latina. Ellos comentaron en su informe que les enseñé que ha habido una aparente aprobación indebida de fondos públicos para una gran cantidad de productos que van desde panfletos que tendrían información impresa en Brasil, que está fácilmente disponible en el sitio de web del Ministerio de Salud de Brasil. Van de este ejemplo hasta la compra de ventiladores demasiado caros de una empresa
presuntamente vinculado al hijo de un ministro de gabinete en México. Muchos países han renunciado a los requisitos para que las ofertas públicas compren equipos y servicios relacionados con la emergencia de salud. Las compras y los contratos directos por parte de estos países tienden a reducir la transparencia y causar precios inflados y conflictos de interés. Y entonces, esto también es una información incluido en este documento del Consejo de Abogados. Les recomiendo mucho. Hay muchas fuentes que no son fuentes que conocemos normalmente, que podrían ser buenísimos si nos podrían prestar un poco de su tiempo. También yo quisiera dar algunos consejos, sugerencias, compartir con usted sobre la cobertura de corrupción en el sector de la salud y la investigación, porque esto implica una investigación periodística. Y entonces, primero, tenemos que aferrarnos a los hechos. Obviamente, los hechos y los datos sólidos son claves para informes precisos y relevantes. Tenemos que utilizar las fuentes verificadas, confiables y diversas, como hemos estado revisando el día de hoy. También tenemos que verificar los datos para asegurar que sean oportunos. Tenemos que ser transparentes sobre los métodos de recopilación de datos y tenemos que corregir información errónea con los hechos. Tenemos que reconocer que la desinformación puede generar discursos de odio y provocar daños. También en periodismo de investigación, en estos temas delicados de corrupción, como en todo periodismo, tenemos que practicar responsabilidad. Tenemos que dar contexto a las estadísticas gubernamentales y también los datos sobre los muertos. Tenemos que ser responsables ante nuestro público y interactuar con ellos siempre que sea posible, respondiendo a sus solicitudes de información, porque ellos, nuestras audiencias, también nos pueden dar pistas, nos pueden indicar dónde buscar y qué buscar. Tenemos que evitar difundir el miedo con nuestros informes. Hoy en día estamos envueltos todos en miedo, porque lo que escuchamos es la terrible noticia de muertos o personas muy enfermos, y entonces tenemos que evitar meter este miedo en nuestros reportajes y escribir, decir, reportar, pues los puros hechos y qué están diciendo los expertos. Tenemos que reconocer que COVID-19 afecta desproporcionadamente a ciertas comunidades. Por ejemplo, las comunidades indígenas, comunidades de discapacitados y muchas más comunidades. Otra vez regreso a este tema, porque en este tipo de cobertura es sumamente importante. Tenemos que verificar nuestro uso de términos, de terminología. Tenemos que ser familiares ya con estos términos médicos y científicos.
quizá no nos imaginamos que íbamos a estar en esta situación, en este tipo de cobertura, pero aquí estamos. No es solamente ya una asignación en nuestra redacción para los que ya cubrieron ciencia, todos tenemos que hacerlo. Hasta en deportes, ¿no? Porque en deporte, pues los deportistas están afectados también por COVID-19. O sea, todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos que entender términos médicos y científicos. También tenemos que, y esto es importante, desafiar el odio. Tenemos que evitar señalar pues un grupo étnico, religioso. También, por ejemplo, ustedes han escuchado que algunas personas en algunas partes se refieren a la enfermedad como gripe china o gripe Wuhan o influenza china, influenza Wuhan. Tenemos que evitar este lenguaje. En este caso, el nombre del virus es COVID-19 o el nuevo coronavirus. Entonces, tenemos que evitar cualquier cosa que podría provocar odio o poner estereotipos en algún grupo de personas. Obviamente, pues siguiendo con este tema, tenemos que evitar la estigmatización social, estereotipos. Y tenemos que evitar lenguaje emotivo. Y siempre tenemos que evitar culpar a alguien o un país o un grupo de personas. Pues esto no es el lugar indicado para estar haciendo esto. Lo que tenemos es COVID-19, está afectando todos nuestros países y tenemos que reportar lo que está pasando y lo que puede pasar y posibles soluciones. Ahí está otra vez la respuesta a soluciones. Estamos esperando noticias sobre una vacuna. Esto también tenemos que manejar con mucho cuidado, porque ustedes saben que muchísimos laboratorios en muchísimos países están avanzando en un ritmo impresionante y en pruebas para no una vacuna, pero unas vacunas, pero hay muchos retos todavía, hay muchos obstáculos. No podemos tampoco emitir esperanza falsa porque no saben, esto es ciencia, pues va a haber éxitos y va a haber fallos, porque así es, pues una exploración científica. Entonces tenemos que manejar esta información también con mucho cuidado. Y por último, y esto es lo más importante, ustedes tienen que proteger su propia salud. El periodismo de investigación es esencial, pero no a arriesgar de su salud y la salud de sus fuentes. Hay que estar seguros que ustedes están tomando las medidas adecuadas para proteger su salud física y su salud mental y mitigar el riesgo para sus fuentes. Tenemos que reconocer la necesidad de sensibilidad con los afectados y donde sea necesario también proteger la confidencialidad de nuestras fuentes. Pero para nuestra propia salud, para seguir en pues las primeras líneas de cobertura, para hacer este trabajo que ustedes están haciendo fundamental, importantísimo para su país, sus ciudades y comunidades, tienen que también protegerse y no tomar riesgos. Y entonces, me gustaría preguntar a ustedes si tienen preguntas y comentarios. Y pues ya que terminé la parte formal de mi presentación. Leonidas. Sí, gracias. Adelante. Tenía una inquietud, Lynn. En este tema justo de la pandemia, de los casos de corrupción, hemos visto que en Ecuador se podría hacer prácticamente un documental
Cada día hemos visto cómo salen denuncias tras denuncias y lo cierto es que se hace a veces muy difícil informar porque en todo siempre hay intereses. Y la pregunta es, en estos tiempos de pandemia, que es un poco a veces complicado llegar a las fuentes por las mismas circunstancias, que estamos todos confinados y no hay acceso libre completo a las autoridades o las propias fuentes, ¿qué alternativa podríamos tener como medios para hacer investigación más allá de lo que está en las fuentes oficiales, ejemplo, Fiscalía o los propios interesados en las partes de estos casos y denuncias de corrupción, con su experiencia que tienen? Claro, y es por eso que estamos platicando sobre estas fuentes que podemos encontrar, tal vez hasta en otros países, en algunos casos. Obviamente no van a saber exactamente sobre un asunto en una ciudad en Ecuador, pero pueden dar contexto, pueden dar una panorama muy amplia. Y también hay muchos, ahora sí, bases de datos que podemos acceder, que no teníamos antes. Y entonces, sí es difícil y pues lo más que podemos convencer a personas a hablar como estamos hablando ahorita, por medio de Zoom o una videoconferencia. Entonces, esos serían las medidas que yo tomaría para hacer estos tipos de notas. Fuentes oficiales yo sé que son difíciles. Pues podemos presionar que nos habla así nomás, o sea, en videoconferencia, pero si no quieren, entonces hay otras fuentes que podemos buscar. Y siempre, en todas las investigaciones que yo he hecho, yo siempre pregunto a todos, ¿con quién más puedo hablar? ¿Quién más podría tener información? Y yo hablo alrededor del asunto, por eso yo menciono médicos, enfermeras, pues trabajadores paramédicos en ambulancias, o sea, hay muchas personas alrededor de un asunto que también saben cosas. No saben todo, pero tienen un pedazo de la información y con ellos podemos hablar y siempre preguntando con quién más debo de hablar. O si saben algo, usted tendrá un documento al respecto, o saben dónde yo podría encontrar un documento con esta información. Vale la pena preguntar y siempre lo he hecho y no importa si es una investigación para mí, si es una investigación sobre COVID-19 o una investigación sobre cualquier tipo de crimen en un país. Eso es siempre lo que hago, porque las fuentes oficiales en circunstancias normales no hablan, ¿no? Y entonces mucho menos ahora. Y entonces, pero hay gente que sabe y podemos tener pues una panorama hablando con diferentes fuentes alrededor del asunto. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Lynn. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario. Me parece que ya no, entonces le voy a invitar también a la sala, está en la sala, pero para darle la palabra a César Ricaurte. Creo que vamos finalizando, ¿no, Lynn? Sí, gracias. Y mira, lo que yo quisiera comentarte, Paula, es que si tú quieres, yo puedo compartir breve, pues presentación con los enlaces para que tú podrías compartirlos si les gustaría después, ¿no? Claro que sí. Yo ya les estoy compartiendo los enlaces en el chat, pero con gusto les comparto también la presentación. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues le doy la posta a César Ricaurte. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ok. Vamos. Listo. Ok, creo que estaba con el micrófono silenciado. Bien, excelente taller, Lynn. Lo he seguido con mucha atención. Los recursos que has compartido con la sala, con todos nosotros, estoy seguro que van a ser de mucha utilidad. Y muchos de los principios que nos has compartido y nos has recordado, principios éticos, principios fundamentales del periodismo, creo que es algo que siempre tenemos que estar recordando y tenemos que tenerlos sobre la mesa.
Así que realmente esperamos que haya sido de utilidad. Estoy seguro que ha sido de utilidad este taller para todos quienes nos han acompañado. Y una vez más, agradecerte, Lynn, por tu tiempo, por tu generosidad en compartir tus conocimientos. Agradecer al consulado de la Embajada de los Estados Unidos, el consulado en Guayaquil de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, a Rafael Valdés, que nos ha acompañado todo el foro. Realmente gracias, Rafael, y todo el equipo del consulado. Y bueno, invitarles al próximo webinar, que lo tendremos, déjenme, el 5 de agosto a las 18 horas. Va a ser un tema muy interesante, porque además es un tema que recién se está comenzando a tratar en el Ecuador, pero que hemos detectado que es fundamental hablar sobre esto, que es salud mental, periodismo y autocuidado, buscando el equilibrio emocional. Eso de cuidar la salud mental, nuestro autocuidarnos, ¿no es cierto?, nuestra salud mental en un oficio tan duro, tan complejo como es el periodismo, que nos toca estar en afrontar situaciones de límite. Creo que es un tema fundamental. Así que este webinar, además, se inscribe no solamente en el programa del TechCamp, sino dentro de un programa que hemos iniciado junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, Chicas Poderosas de Ecuador, y el colectivo Nos Faltan Tres, ¿no es cierto?, para tener toda una serie de acciones alrededor del cuidado de la salud mental de los periodistas. Y dentro de eso les quiero anunciar que vamos a estar aplicando, junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, que ha elaborado una herramienta técnica muy importante para evaluar la salud mental de cada uno de los periodistas. Este instrumento tiene ya el aval de un comité ético científico, está sometido al aval incluso del Ministerio de Salud. Entonces va a ser una herramienta fundamental para trazar políticas públicas, trazar acciones de parte de la sociedad civil, de los mismos medios de comunicación y de parte de todos ustedes, de los periodistas que están en la primera línea de acción. Así que, bueno, comentándoles esto, una vez más reiterarles la invitación: este miércoles 5 de agosto, 18 horas, vamos a estar en un webinar sobre salud mental, periodismo y autocuidado. Quedan cordialmente invitados. Un gran abrazo y un excelente fin de semana. Lynn, muchísimas gracias y por favor cuídate mucho. Bueno, César, muchísimas gracias de verdad a ti y a Paola y a todo el equipo en Fundamedios. Realmente fue un honor estar con ustedes y con colegas periodistas desde mañana. Gracias a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, también por la invitación. Es realmente un gusto estar con ustedes otra vez. Como estamos mencionando, estaba yo ahí en persona, en Guayaquil y en Quito en enero del año pasado, que parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue realmente. Un gran gusto de estar personalmente con ustedes y hoy virtualmente. Entonces, seguimos en contacto y pues les felicito por todo que están haciendo. Y pues por favor, cuídense y pues nos vemos pronto, estoy segura. Muchas gracias, Lynn. Igualmente para usted. Gracias. Cuídense mucho. Gracias y buenas tardes. Gracias, Lynn. Gracias.